¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos. Nos encontramos nuevamente aquí en una clase más de nuestro curso de literatura, correspondiente al capítulo número 23. Y el tema que vamos a desarrollar es la generación del 70, para lo cual te pido que estés muy atento. Iniciemos. Y bien, chicos, en esta oportunidad en nuestra estrategia motivadora tenemos un pequeño video. Es referente a Alfredo Bryce Echenique, una figura muy sobresaliente en la generación del 70. Vamos a Cuando yo conocerlo y para ello jugaba te pido fútbol, bastante cuando me gustaba atención al mucho video. jugar fútbol de niño, como jugaba entre amigos del colegio primero, no era grave que yo, mostrando una especie de tendencia de lo que iba a ser mi vida y mi biografía o de vocación por los contrarios, jugaba siempre el primer tiempo en un equipo y el segundo lo jugaba en el otro equipo. Y eso fue terrible un día que hubo un partido entre Independiente de Buenos Aires con el Universitario de Deportes de Lima en que yo jugaba y estaban ahí Odría y Perón, los dos jefes de Estado del momento y rifaba al ganador le regalaba unas vespas y qué sé yo, y yo me quise meter a jugar en el equipo argentino el segundo tiempo y casi me linchan, claro, botaron del estadio, del equipo, casi me botan del país, era demasiado niño para que me tomaran tan en serio, pero dije, esto ya solo es posible en la literatura, la realidad no te permite este sentido de la ironía, que es, creo yo, la entrada al humor, ¿no? La entrada a la comprensión del otro, a la tolerancia, al talante democrático, no es decir, al diálogo, ¿no? Finalmente. Y ahí observábamos un pequeño video de una entrevista que se le hizo a nuestro escritor Alfredo Bryce Echenique, perteneciente a la generación del 70. Esta generación agrupa a un conjunto de escritores que publicaron sus obras justamente en la década del 70 y se caracterizaron por su temática variada, mayormente urbana, con un estilo más directo y alusiones a la cultura de masas dirigido a un público diverso. Tenía como contexto el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado y también la reforma agraria y las medidas oligárquicas. Este gran escritor, Alfredo Bryce Echenique, nació en Lima, 19 de febrero de 1939 y va a estudiar su primaria en el Colegio Norteamericano Inmaculada Concepción en 1952. Y luego su secundaria lo veremos estudiando en el Internado Británico San Pablo, que recién había sido fundado. Sus estudios universitarios los hará en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde va a estudiar letras y derecho. En el año 1964, en octubre, nuestro escritor viaja a París, donde va a estudiar en la Sorbona. Y el siguiente año reside por temporadas en las ciudades de Perugia, en Italia, y la isla de Mykonos, en Grecia, donde escribe su primer libro de cuentos, que le van a terminar robando al regreso a París. Ahí vemos una imagen, justamente ahí se encuentra Bryce Echenique al lado de Rodolfo Nostroza y de Julio Ramón Ribeiro, que seguramente ya lo habías identificado, ¿cierto? Y bien, continuemos. Y continuamos conociendo un poquito más sobre la biografía del autor. El 27 de enero se casó en París con Maggie Revilla. Luego, en 1968, publicó su primer cuento con Jimmy Paracas en París. Y ese mismo año también va a publicar su primer libro de cuentos, Huerto Cerrado, gracias a una mención honrosa en el concurso. Y bien, en el año 1970 se publica Un Mundo para Julius, que es la novela más importante de Bryce Echenique. La novela queda finalista en el Premio Biblioteca Breve de la editorial Saiz Barral. 2 años después obtiene el Premio Nacional de Literatura Ricardo Palma, justamente por la misma novela.
Un Mundo para Julius, en su edición francesa, es finalista del premio a la mejor novela extranjera en Francia y confirma su presencia en revistas peruanas y latinoamericanas. Y bien, en el año 1989 se casa con Pilar de Vega y fija su residencia en Madrid. Y al lado podemos ver la portada de una de sus obras, Permiso para Vivir, la cual también llamó sus Antimemorias y la publicó en el año 1993. Miren chicos, algo novedoso. En uno de los viajes que tuvo Echenique a Lima, rechazó la Orden del Sol del Perú, que le ofrecía el gobierno de Fujimori. ¿Y por qué lo hizo? Pues fue en señal de protesta por la amnistía militar decretada por ese gobierno a los militares implicados en la masacre de Barrios Altos. La Orden El Sol del Perú fue creada inicialmente con el nombre de la Orden del Sol. Es una de las dos distinciones que concede el Estado peruano a sus ciudadanos y extranjeros destacados en campos como las artes, las letras, la cultura, la política y por servicios extraordinarios al Perú, entre otros. Y miren chicos, aquí tenemos una lista de obras de Bryce Echenique. Por ejemplo, acá sus cuentos, Huerto Cerrado, que es una obra que reúne un conjunto de cuentos. Ahí dentro vamos a encontrar el relato con Jimmy Paracas, otra obra también La Felicidad Jajá y Magdalena Peruana y otros cuentos. Entre sus novelas, pues ahí destaca Un Mundo para Julius, una novela que presenta 4 partes. Está dividido en el Palacio Original, el Colegio, el Country Club y los Grandes Retornos. Otra novela de él es Tantas veces Pedro, La vida exagerada de Martín Romaña y El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz. Bien, continuamos. Mi literatura nace de un exceso de asombro. Aquí podemos observar algunas portadas de sus obras, por ejemplo, Tantas veces Pedro, La felicidad jajá, La vida exagerada de Martín Romaña y su obra que reúne un conjunto de cuentos, Huerto Cerrado. Huerto Cerrado es el primer libro de cuentos del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, publicado en 1968, con el cual inicia su labor como escritor. Aquí reúne 12 cuentos, entre ellos Dos indios con Jimmy en Paracas, El camino es así, Su mejor negocio, Las notas que duerman en las cuerdas, Una mano en las cuerdas, Un amigo de 44 años, Yo soy el rey, El descubrimiento de América, La madre, el hijo y el pintor, El hombre, el cinema y el tranvía, y también Extraña diversión. Y aquí tenemos con Jimmy en Paracas, es un relato que se encuentra dentro de Huerto Cerrado. Esta historia pertenece al género narrativo y especie es un cuento. El autor ya lo conocemos, es Alfredo Bryce Echenique, y el tema es el descubrimiento de la identidad, valores personales y contraste de pobreza y riqueza. Vamos a conocer un poquito la historia, ¿está bien? Juan es un señor que trabaja en una compañía que vende tractores y toda clase de maquinarias para la agricultura. La compañía le ha encomendado hacer negocios con unos agricultores del sur de Lima, de tal manera que lo envían al lujoso Hotel de Paracas. Este hombre normalmente viajaba con su esposa, pero esta vez lo hará en compañía de su hijo Manolo, el cual es tan condescendiente como su padre, y quizás este sea el motivo por el cual prefiere llevarlo. Mientras su padre estaba manejando su auto, un Pontiac negro, grande, tan grande que parecía una lancha, Manolo lo observaba y pensaba que este hombre era un buen tipo, responsable con su familia, muy trabajador, puntual. Al fin llegaron a Paracas y su padre estacionó su auto en medio de autos modernos y compactos, y allí Manolo comprendió que el auto de su padre estaba viejo, mejor dicho, viejísimo. Se instalaron en su bungalow y luego fueron al comedor. Como llegaron tarde, ya no había gente almorzando y eran los únicos. Todo iba bien. Corvina, vino,
y de pronto aparece Jimmy, que era un muchacho de su edad, de su mismo colegio, pero que era hijo del jefe de su padre. Jimmy se sentó con ellos, saludó al padre de Manolo, se pidió un whisky, pidió un cigarrillo y para sorpresa de Manolo, su padre no le dijo absolutamente nada a Jimmy. Es más, le permitió fumar también a él. Luego se fueron en el carro de la hermana de Jimmy porque el suyo lo había chocado y se dirigieron a Pisco y después a Ica. Regresaron al hotel, tomaron unos whiskies y de repente Jimmy le comenzó a hablar de ropas interiores, de hombres y de órganos genitales masculinos. Invitó a Manolo a la playa y allí sentados a la orilla del mar, Jimmy le preguntó ¿cómo lo tienes? Manolo salió disparado y se fue a su bungalow en donde va a encontrarse con su padre. Y bien jóvenes, llegó el momento de poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Estamos en el Hélico Practice. Número 1, nos dicen por acá, mencione 3 características de la narrativa de Alfredo Bryce Echenique. Podríamos mencionar la ironía y el humor fino, el empleo de lenguaje coloquial y también uso de técnicas vanguardistas. Vamos a la número 2. Dice, indique el género y la especie de las siguientes obras. 3 obras tenemos acá y vamos a identificar su género y especie. Tantas veces Pedro pertenece al género narrativo y es una novela. Puerto Cerrado es una obra que reúne un conjunto de cuentos y por lo tanto también pertenece al género narrativo. Permiso para vivir es una obra de memorias y también la vamos a ubicar en el mismo género de las obras anteriores. Bien chicos, continuemos. Vamos a la pregunta número 3. Y bien, ahora nos dicen sobre con Jimmy en Paracas responda. ¿A qué género pertenece? Tú lo sabes, ¿verdad? Narrativo, así es. Especie es un cuento, tema es las distintas clases sociales y el autor también lo conoces, Alfredo Bryce Echenique. Acá nos piden mencionar 2 novelas de Echenique y yo sé que también las recuerdas. Podríamos por ahí decir Un mundo para Julius y también Tantas veces Pedro. Muy bien, continuamos. Y ahora aquí tenemos 2 preguntas donde vas a tener que trabajar tú. En la número 5 piden de que escribas el desenlace de Kojimi en Paracas. Yo sé que has estado atento, así que tú sabes cómo terminó esta historia. Y en la número 6 vas a elaborar un final alternativo de este relato. Básicamente aquí vas a poner en práctica tu creatividad, ¿cierto? Confío mucho en ti, yo sé que tienes bastante imaginación y vas a poder crear algo muy bonito. Y bueno, jóvenes, ha llegado el momento de despedirnos, esperando que todo haya quedado completamente claro. No te olvides, por favor, realizar tus tareas y sobre todo leer muchísimo. Cuídate, un fuerte abrazo y hasta la próxima clase. Nos vemos.